Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, el futuro es sostenible. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo 195 HP de diseño y actitud. SIDEF, garantía de confianza. Presenta la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y súmale un sentido a tus inversiones. SIDEF, garantía de confianza. De su situación política, económica, social, de su situación institucional. Alberto Fujimori salió de la cárcel después de tantos años encarcelado. Estuvo un tiempo fuera, pero después volvió. Finalmente está fuera de la cárcel. Estamos en contacto con Fernando Rospigliosi, exministro del Interior de Perú, periodista, columnista, es sociólogo, analista político, parlamentario en estos instantes, congresista y por lo tanto alguien que conoce todo lo que ocurre en Perú y está en el centro y también en el centro del poder. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Buenas tardes, Tomás. Hablemos de Alberto Fujimori, que salió de la cárcel. Para usted, ¿quién es Fujimori? Es un hombre muy controvertido, sin duda. Él tomó las riendas del país en 1990 en una situación muy crítica que había dejado el gobierno anterior con el terrorismo en auge, que realmente atemorizaba a la inmensa mayoría de la población y con una situación económica desastrosa, con una hiperinflación monstruosa, donde los precios de la mañana ya eran diferentes a los de la tarde y la gente estaba despavorida. Y bueno, aplicó el plan de su rival, de Mario Vargas Llosa, aplicó un shock económico, detuvo la hiperinflación y durante su gobierno se derrotó rápidamente al terrorismo, se capturó a Abimael Guzmán y, en fin, él intentó quedarse indefinidamente en el poder y ese fue su gran error. Él se hizo reelegir el año 95, a pesar de que eso estaba anteriormente prohibido, y se intentó reelegir nuevamente el año 2000. Bueno, lo logró, pero al final su gobierno fue prácticamente derrocado, él se fugó del país. Pero la gran controversia es realmente entre sectores izquierdistas
que al principio, en el año 90, apoyaron a Fujimori y paradójicamente después se convirtieron en enemigos acérrimos de él, porque él aplicó una política liberal de apertura, de privatizaciones, que, como digo, sacó al país del hoyo en el que estaba y propició un crecimiento de 20, 25 años, que ha sido el crecimiento más grande que ha tenido el Perú en toda su historia. Y a la vez la derrota del terrorismo fue algo muy importante, por supuesto, que gran parte del pueblo se lo agradeció. Ahora, los izquierdistas lo persiguieron por presuntas violaciones a los derechos humanos que de hecho se habían cometido durante su gobierno, pero cuya responsabilidad, por lo menos en el caso de Fujimori, era dudosa. Se le atribuyó una autoría mediata, es decir, no había ninguna evidencia de que él tuviera conocimiento y menos aún de que él hubiera ordenado determinadas ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, pero como él era el presidente, se supone que él cargaba con la responsabilidad y en función de eso fue condenado a penas muy altas, a 25 años. Él está preso, precisamente llegó a Chile en el año 2005 y fue extraditado al Perú y está preso desde ese momento. Entonces fue sentenciado, como digo, en un juicio muy dudoso, a 25 años de prisión, pero fue indultado en diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, Kuczynski fue obligado a renunciar y entonces la suerte de Fujimori nuevamente se eclipsó y él fue enviado de manera ilegal a la cárcel nuevamente, hasta que hoy día el Tribunal Constitucional ha decidido que el indulto fue absolutamente legal y que Fujimori debe estar en libertad. Ya tiene más de 85 años, pero los izquierdistas y, digamos, los herederos de Sendero Luminoso lo siguen atacando y persiguiendo, y hay mucha polarización en el Perú en este momento. ¿Usted no considera a Fujimori un delincuente? Y le hago esta pregunta porque más allá de las críticas que usted hace a la sentencia, también se le halló culpable por un secuestro de Gustavo Gorriti, un periodista. Se le acusó de robar, de apropiación de fondos. Admitió haberle entregado 15 millones de dólares a un hombre siniestro y negro que había en su régimen y que él lo toleraba y lo amparaba, que fue Vladimiro Montesinos, porque Vladimiro Montesinos dependía de él y hacía el trabajo sucio. ¿No considera a Fujimori de verdad un delincuente? Él mismo admitió algunos delitos, como usted acaba de señalar, en el curso del juicio que se le siguió y también luego. Él admitió algunos delitos, por ejemplo, eso de haberle pagado 15 millones de dólares a Montesinos para que se vaya del país y no siga creando más problemas. Cuando cae el régimen se pelean Fujimori y Montesinos exige ese dinero para irse del país. Eso es verdad, pero digamos, él ha estado, como digo, desde el 2005 en prisión y los delitos que cometió y que él mismo admitió ya los ha pagado. Así es que creo que es justa la liberación de Alberto Fujimori en este momento. Ahora, al margen de eso, el punto es que él fue indultado por el presidente Kuczynski. Y como usted sabe, supongo que Chile sería igual, el presidente de la República tiene la capacidad de indultar a quien le parezca. Puede gustar o no gustar, pero la capacidad de indultar la tiene el presidente de la República. Y eso fue lo que hizo Kuczynski. Entonces, a pesar de que se cuestiona que, por ejemplo, él haya tenido algo que ver en delitos como los que se le atribuyen, que le dieron esta sentencia de 25 años de ejecuciones extrajudiciales, el mismo periodista que investigó estos casos ha dicho que Fujimori no tuvo nada que ver. Pero como el Poder Judicial está muy politizado acá, le atribuyeron esos crímenes. Pero en fin, el asunto es que Fujimori ya está en libertad y hoy día hay gente que pretende a los 85 años volverlo nuevamente a prisión en un acto ya de una canallada, creo, sin nombre, ¿no?
este señor tiene derecho a pasar los últimos años de su vida con sus hijos y sus nietos. Hizo cosas positivas para el país y también cosas negativas, digamos, como prácticamente todos los gobernantes que hemos tenido en el Perú. Todos sabemos que en muchos países latinoamericanos, en otras partes también, los presidentes tienen la facultad exclusiva y excluyente de otorgar indultos. Eso es así. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, siendo presidente, indultó a Fujimori, justamente por eso está libre ahora, pero después se descubrió que negoció con sus opositores, con Keiko Fujimori, la compra de votos para no ser destituido a cambio de la liberación de su padre. Esto fue investigado. ¿Eso no afectaría la validez de ese indulto? Es decir, haber tenido una razón espuria. No, en absoluto. Los motivos que tiene el presidente de la República pueden ser muchos. Puede ser esa negociación. En realidad se le atribuye la negociación no a Keiko Fujimori, sino a su hermano, a Kenji Fujimori, que en ese momento era congresista y manejaba una mini bancada en el Congreso. La mayoría la tenía su hermana Keiko, pero Kenji tenía también tiene razón, influencia. Es con Kenji, tiene razón, sí. Sí, claro, esa puede haber sido la razón, digamos. Los políticos negocian todo. Eso es usual en todas partes del mundo, en los países desarrollados y también en los nuestros. Así es que pero eso es algo que no tiene que ver con la capacidad del presidente de la República indultar. Puede haber hecho esto porque él es bueno, porque le pareció, porque creía que era justo o porque pretendía conquistar algunos votos en el Congreso, sí, pero finalmente eso no cambia en absoluto la validez del indulto. El 5 de abril de 1992, Fujimori emitió un mensaje a la nación donde ordenaba disolver el Congreso. Todo lo que sabemos, el golpe que dio Fujimori, un autogolpe, incluso militares se desplegaron alrededor de casas, de domicilios de dirigentes políticos, se rodearon la sede de los principales partidos políticos, instituciones democráticas, se asaltaron medios de comunicación. O sea, ¿hubo un autogolpe o no? Sí, por supuesto. Bueno, debo decir que yo fui durante una década opositor al gobierno de Alberto Fujimori, en la década del 90. Y yo también trabajaba como periodista y claro, el medio donde yo trabajaba, el semanario Careta, fue muy crítico con Fujimori y también se vio afectado por ese golpe, ciertamente. Sí, fue un golpe que los partidarios de Fujimori justificaron por el hecho de que había un Congreso donde él no tenía mayoría y que en una situación crítica, con la amenaza terrorista encima, no permitía combatir eficazmente a la subversión, que era muy fuerte en ese momento. Bueno, eso es ciertamente muy discutible, pero hubo una intervención ahí de la OEA, digamos, de los Estados Unidos a través de la OEA, que presionó al gobierno para que realizara elecciones prácticamente de inmediato. En noviembre del año 92 se realizaron elecciones para un Congreso Constituyente que cumplió funciones de Congreso y de Asamblea Constituyente, que elaboró una nueva Constitución, y en 95 hubo elecciones que, en fin, fueron, digámoslo así, relativamente limpias y que Fujimori ganó largamente, aunque, como digo, la Constitución anterior le impedía hacer eso. Sí fue un golpe sin ninguna duda. Y bueno, todavía se sigue discutiendo si era indispensable o no y si se justificaba acabar con la democracia o no. Pero en fin, esa es nuestra historia, que ha estado plagada de golpes a lo largo de nuestros 2 siglos de existencia. En 1990, Fujimori se enfrentó a Vargas Llosa, a Mario Vargas Llosa, y Mario Vargas Llosa era el liberal. Era el que decía que había que privatizar, liberar la economía, y Fujimori no, era el polo opuesto, contrario. No era un marxista, no era eso, pero no estaba con esas políticas. Fue elegido y a los 9 días adopta las políticas que quería instaurar Mario Vargas Llosa. A los 9 días de elegido, de asumir el poder. Mintió, fue doloso, o sea, ocultó todo lo que quería hacer y de esa manera venció a Vargas Llosa. ¿Fue mentiroso?
Yo creo que hizo lo mejor que podía hacer para él y para el Perú. No, no, Yo, le pregunto, no le estoy preguntando si era lo mejor o no, si fue mentiroso en la campaña, si mediante estas armas y estos artilugios le venció a Vargas Llosa. Mire, yo no creo. Yo tuve oportunidad incluso de participar en entrevistas a Fujimori ahí y tener fuertes discrepancias con él, porque, como digo, yo era partidario de Vargas Llosa, y yo creo que él no tenía mucha idea de estos temas. Él es un ingeniero, profesor de matemáticas. Creo que no tenía mucha idea de estos temas y que él creía sinceramente en estas ideas progresistas e izquierdistas que tenía él y su entorno. Pero ahí hubo un individuo que fue muy importante, que se llama Hernando de Soto. Al poco tiempo de haber ganado las elecciones, Hernando de Soto se vincula a Fujimori, lo aconseja y lo lleva a Estados Unidos. Hablan con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que lo persuadió. Dicho sea de paso, Hernando de Soto tiene una enorme capacidad de persuasión. Lo persuadió, lo hizo cambiar y lo enrumbó por un camino absolutamente distinto del que había planteado en la campaña, cosa que además no es inusual en el Perú ni en otras partes del mundo. Pero no creo que mintiera deliberadamente. Todos los políticos mienten algo, algunos mucho, otros poco. Pero yo creo que él creía en las cosas que decía y que además no conocía mucho. Pero aprendió rápidamente y se encauzó por el camino opuesto. Como decían antes, él tuvo el apoyo de toda la izquierda en las elecciones del año 90 contra Vargas Llosa, e incluso puso a 3 ministros de izquierda en su primer gabinete. Pero luego fue cambiando el rumbo, ¿no? Bajo el gobierno de Fujimori hubo una guerra, que es la guerra del Cenepa por la cordillera del Cóndor, no es muy recordada hoy día, pero entre Perú y Ecuador, 1995, donde la verdad es que Perú no tuvo un éxito militar en esa guerra con un país más pequeño que es Ecuador. ¿Esa fue una de las partes oscuras del gobierno de Fujimori, no ganar esa guerra? Mira, esa guerra se presentó como una gran victoria acá en el Perú y creo que la mayoría lo creyó. Creo que yo fui el único que dijo en el Perú públicamente que en esa guerra nos había ido muy mal. Yo titulé un artículo que publiqué en Caretas cuando terminó el conflicto que se llamó La peor derrota desde 1879. Pero la mayoría creía que había sido una victoria, influenciados por la propaganda. Ecuador también creyó que había sido una victoria de ellos. Y paradójicamente, eso fue muy positivo para los dos países, porque Ecuador, considerando que había tenido una victoria que, digamos, se había sacado una espina que tenía clavada desde conflictos anteriores, llegó a un acuerdo de paz con el Perú, con Fujimori y Maguate en Ecuador en el año 1998, y se resolvieron nuestros problemas fronterizos que tenían muchísimas décadas. Entonces, paradójicamente, como digo, ese conflicto, que además, digamos, por la zona donde se desarrolló, una zona de una selva muy intrincada, costó bajas lamentablemente, pero no fue una cosa demasiado extensa ni amplia. Paradójicamente, ese conflicto finalmente sirvió para que Fujimori y Maguad firmaran un acuerdo en el 98 que concluyó los problemas que teníamos con Ecuador y que hayamos vivido en paz desde esa época, ¿no? Bueno, son cosas que en el 95 nadie se imaginaba que podían ocurrir, pero que sucedió. Usted fue ministro del Interior del presidente Alejandro Toledo. Toledo sí. hoy día está en la cárcel. Sí. ¿Usted fue ministro del Interior de un presidente corrupto? Lamentablemente sí. Sí. Esa es la realidad. Bueno, muchos pensábamos que Toledo tenía algunos defectos o muchos defectos, pero no que fuera corrupto. Pero lamentablemente después se descubrió que sí, que él había llegado a acuerdos impropios con esta empresa brasilera Odebrecht, que tenía como costumbre sobornar a gobiernos en todos los países para obtener contratos ilícitamente y desgraciadamente Alejandro Toledo cayó en eso
y eso se empezó a vislumbrar antes de que cayera Odebrecht. Ya por el año 2013, cuando Toledo hizo adquisiciones enormes de propiedades, no a nombre de él, a nombre de su suegra, que era evidentemente una testaferro, fue evidente que Toledo había incurrido en corrupción. No se sabía de dónde. Yo por lo menos ya me convencí desde el año 2013. Y el 2017, cuando cae Odebrecht y se descubre toda su trama de corrupción en América Latina, ya supimos que esa era la fuente de su dinero mal habido. Es muy lamentable porque Toledo significó una esperanza de cambio para el Perú y, digámoslo, su gobierno no lo hizo mal. Veníamos también en esa época de una nueva crisis económica y hubo una recuperación importante que permitió un crecimiento sostenido en 15 años por lo menos. Pero fue uno de los varios presidentes peruanos que han caído en tramas de corrupción y que, varios de ellos están presos ahora. Hay un flagelo que yo diría cruza América Latina, desde México hasta Ushuaia, Punta Arenas, toda América Latina, que es la corrupción, la debilidad institucional obviamente, pero principalmente la corrupción y el narcotráfico. Hoy día, si tenemos que identificar o caracterizar Latinoamérica, es eso. Le voy a preguntar sobre la corrupción y el narcotráfico en Perú a la vuelta de una pausa. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos IFAND, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en IFAND, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones. CIDEF, garantía de confianza. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Conversamos con el congresista, periodista, columnista, sociólogo, analista político, ex ministro del Interior peruano, Fernando Rospigliosi. Quedó una pregunta que planteamos antes de ir a la pausa, que es la corrupción en Perú. Y yo recuerdo que hace ya tiempo, el año 2008, usted participando en un programa de noticias que se llama Cuarto Poder, difundió un audio que provocó gran polémica en Perú sobre Discover Petroleum de Noruega y Petroperú, donde habría habido pago de coimas, y que ese audio provocó un terremoto en Perú porque justamente se estaba dando una prueba pública de la corrupción de un caso muy importante. ¿Qué pasó al final con eso? ¿Fue gente a la cárcel o no? Desgraciadamente, como suele ocurrir muchas veces, hubo alguna prisión por ahí que terminó finalmente en nada. Sí provocó un terremoto político, renunciaron varios miembros del gabinete, el presidente de Petroperú, que era la empresa estatal involucrada en esto, pero finalmente las cosas no llegaron a más. La corrupción es atroz y ha venido creciendo con la desinstitucionalización del Perú. Y lo otro que usted mencionaba es el narcotráfico. El Perú es el segundo productor de cocaína del mundo
y el problema es que el narcotráfico tiene un enorme poder corruptor y precisamente corrompe a las instituciones encargadas de perseguirlo, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía, las Fuerzas Armadas, y eso es gravísimo. Y en el Perú tenemos adicionalmente ahora otro problema muy similar, que es la minería ilegal, que se calcula produce tantas ganancias como el narcotráfico. El Perú es un país minero y la minería ilegal ha crecido desmesuradamente en los últimos años. Hace poco, en una ciudad de la sierra peruana, en la mina más grande de oro que tiene el Perú en este momento, mineros ilegales que trabajan junto con delincuentes venezolanos del Tren de Aragua y otras bandas, asesinaron a 9 trabajadores de esa empresa minera. Hay zonas que ya están fuera de control del Estado en este momento, por minería ilegal y por narcotráfico. Se calcula que producen entre 3.000 y 4.000 millones cada uno de estos negocios ilegales al año. Entonces, como usted comprenderá, el poder corruptor es enorme y naturalmente está en la política. Como es obvio, con tanto dinero obtienen alcaldes distritales, alcaldes provinciales, gobernadores, congresistas y quién sabe qué más. Entonces, son amenazas muy fuertes y como tenemos tanta inestabilidad política, no hay una decisión de parte de las más altas autoridades de enfrentar a estos negocios ilegales, la minería ilegal y el narcotráfico, como se debería hacer. Es una situación de emergencia y no hay decisión, ni energía, ni firmeza para enfrentarlos. Entonces esto sigue avanzando a vista y paciencia de todo el mundo y destruyendo la ya débil institucionalidad peruana. Entonces estamos en una situación realmente crítica. A ver, inestabilidad política. ¿Cómo se explica que en los últimos años Perú haya tenido tantos presidentes? No sé si me escucha. No me escucha. ¿Tenemos algún problema ahí? A ver, ¿ahí sí? Ahora sí. Ahora sí, ya. ¿Cómo se explica que haya habido tantos presidentes en el último tiempo en Perú? Puedo contar algunos, ¿no? Alejandro Toledo, Alan García, Ollantumala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, el ama Francisco Sagasti. Unos duraron 5 días. Pedro Castillo, ahora está Dina Boluarte. ¿Qué es esto? O sea, ningún país resiste, ninguno. Porque cuando hay tantos presidentes no hay gobierno, hay señores de paso. Entonces, ¿cómo van a combatir el narcotráfico con esta situación? Y muchos de ellos, la mayoría, investigados. Incluso el expresidente Alan García se pegó un tiro cuando lo iban a detener. Parece Macondo, ¿no? Desgraciadamente, eso que usted dice es cierto. Con tantos gobiernos no hay gobierno. O sea, es imposible mantener una política en cualquier sentido cuando la inestabilidad es tan grande. Esto tiene ya muchos años en el Perú y es producto de la destrucción de los partidos políticos. Entonces, si no hay partidos políticos, las elecciones son ganadas por personas, por caudillos que en determinado momento, por algunas razones que son propias de esa coyuntura, se hacen del gobierno y no tienen detrás de ellos una estructura mínimamente sólida que los respalde. Pronto caen en el descrédito de la población, los mismos que votaron por ellos al día siguiente los empiezan a repudiar y se produce esta inestabilidad ya permanente que tenemos desde hace ya bastantes años. Entonces, esa es parte de toda esta crisis. En este ambiente caótico son las organizaciones criminales las que prosperan, porque no hay una política decidida ni un gobierno lo suficientemente fuerte para enfrentarlos. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento en el Perú y que, hay que decirlo, no se ve todavía que haya una salida a esto. En los países latinoamericanos muchas cosas parecen de comedia. En Chile, en Argentina, en muchos países. No es solamente patrimonio exclusivo de Perú, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, estábamos hablando de Alberto Fujimori hace un momento.
Pero si Alberto Fujimori fue a una reunión de la PEC y decide quedarse fuera del país, renuncia por fax, en ese tiempo por fax. ¿Qué es eso, un presidente que renuncia por fax, que manda un papel mediante una línea telefónica? Es de comedia, o sea, Y después Pedro Castillo, el antecesor de Dina Boluarte, trata de dar un golpe de Estado rocambolesco, porque también es una cosa extrañísima cómo lo trata de hacer sin ninguna inteligencia, por último. Entonces, ¿por qué sucede todo eso? Bueno, por suerte para los peruanos, Pedro Castillo fue un individuo absolutamente torpe y poco inteligente, porque si hubiera sido un poco más capaz, hoy día yo no estaría naturalmente hablando con usted acá y en el Perú ya existiría un gobierno del socialismo del siglo XXI, tipo Venezuela, tipo Nicaragua, tipo Cuba, que es lo que este sujeto pretendía implantar en el Perú. Por suerte fue demasiado torpe y dio el golpe sin tener los elementos básicos que tienen que estar presentes en todo golpe, ¿no? Para empezar, el respaldo de las Fuerzas Armadas, por lo menos de los mandos de las Fuerzas Armadas. Pero el que un sujeto de esas características, de un nivel tan elemental como Pedro Castillo, haya podido llegar al gobierno, muestra la situación de decadencia de la política peruana, ¿no? Pocas veces se han visto cosas así. Y bueno, su sucesora, la señora Boluarte, aunque no ha hecho tantas barbaridades como Castillo, era parte de su misma fórmula presidencial y su capacidad, hay que decirlo, es un poco mejor, pero tampoco está tan lejos de la de Castillo, ¿no? ¿Usted cree que son similares? ¿Casi iguales? No diría casi iguales. La señora Boluarte es un poco mejor, ciertamente. O sea, como Castillo ya es muy difícil que haya alguien que llegue por lo menos al cargo de alcalde, pero este llegó a la presidencia. Pero en fin, pero la señora Boluarte era parte de su fórmula y estuvo en su campaña y fue ministra de Castillo hasta poco antes del golpe. Entonces, por suerte, ella cuando asume la presidencia se ha distanciado, por lo menos en muchos aspectos, de este individuo y no ha hecho las tonterías que hacía el otro. Pero tampoco es algo que pueda sacar al Perú de la crisis en la que estamos ahora, ¿no? El aumento de la delincuencia es brutal. Digamos, acá han llegado 1,5 millones de venezolanos, la mayoría gente honrada y trabajadora, pero también con ellos decenas de miles de delincuentes muy violentos, que por supuesto han sobrepasado la capacidad de las instituciones para combatirlos. Y la crisis que viene desde hace un año, poco más de un año, desde la época del gobierno de Castillo, básicamente es por la falta de inversión privada. Evidentemente hay pocos inversionistas que confían en un país que es tan inestable, como acabamos de conversar, como el Perú. Y eso es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, hasta ahora no se ve una salida. Esperemos que la señora Boluarte sea visitada quizás por el Espíritu Santo, recapacite y haga algo distinto a lo que ha venido haciendo hasta ahora para poder superar esta crisis. Andrés, posiblemente el país más importante de América Latina es México, junto con Brasil, pero México está ahí. Y Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, apoyó y apoya hasta el día de hoy a Pedro Castillo, el principal partido de América Latina. Sí, esa es una muestra. El principal presidente, digo, de América Latina, sí. Sí, es una muestra del Macondo que es América Latina. Este individuo es una persona, bueno, a veces escuchamos estas mañaneras que tiene hablando y habla tal cantidad de sandeces y por supuesto le importa un comino la institucionalidad. Él le tocó ser presidente de este grupo de países en los cuales está Chile, Perú, Colombia y México, de la Alianza del Pacífico, y simplemente no le dio la gana de entregarle la presidencia a Dina Boluarte porque no quería. O sea, algo insólito en las relaciones internacionales. Tuvo que pasar la presidencia al Chile para que las cosas se regularizaran. Pero este es un individuo muy peligroso realmente, tener a gente así en un país tan importante como México, pero
Esa es una muestra de la situación actual en América Latina. Y bueno, en el otro país grande que usted menciona, Brasil, hay un individuo que estuvo preso y que por una leguleyada, por una cuestión de procedimiento, salió libre y volvió a ganar las elecciones. O sea, en América Latina, al parecer, elegimos a los peores si es que se nos permite. Es decir, si en las opciones electorales hay gente de muy mala calidad, bueno, pues esos serán los elegidos. Usted es un hombre de derecha a estas alturas, o por lo menos un antiizquierdista definido, claro. ¿Le gusta Milei? ¿Le gusta Javier Milei en Argentina? Sí, yo soy de derecha, pero es una incógnita también, ¿no? Porque es un hombre de derecha, pero digámoslo así, es algo excéntrico, ¿no? Y no sé si tendrá la posibilidad de hacer los cambios que ha prometido, porque no tiene una mayoría en el Parlamento argentino. Esta gente que ha salido del poder, el peronismo, que es nefasto realmente y ha hundido a Argentina en sucesivas crisis desde hace décadas, sigue siendo fuerte. Y el populismo allá ha logrado enganchar a una inmensa cantidad de argentinos, ¿no? Con sobornos, con regalos, con vivir del Estado, ¿no? Ojalá que las ideas libertarias de Milei puedan salir adelante y salvar a Argentina de este desastre que ya vive desde los años 40. Volvamos a Perú. Patricia Benavides, fiscal nacional, o sea, la jefe de la persecución penal en Perú. Resulta que ha sido suspendida por 6 meses en su cargo y se le ha acusado de haber desplegado una serie de acciones para evitar ser investigada por la Junta Nacional de Justicia por la remoción de la fiscal Bersabet Revilla, quien estaba investigando a la hermana Emma Benavides, y por la desarticulación del equipo especial Cuellos Blancos, el registro de llamadas de un empresario que se llama Antonio Camayo. Y usted ha reclamado contra esto. Y dice, usted escribió, la pandilla caviar enquistada en la Junta Nacional de Justicia suspendió ilegalmente a la fiscal Benavides. Cuando los investiguen a ellos, lloriquean por el debido proceso, cuando aplican su venganza, pisotean las leyes sin pudor alguno. No se les debió permitir seguir ahí. Perdón, ¿qué está pasando? Bueno, está pasando que hay lo que yo llamo una mafia caviar, o sea, izquierdistas que toman champán, como se le denomina en Francia, la izquierda caviar, que coaligados con el entonces presidente Martín Vizcarra, asaltaron la Fiscalía de la Nación en el año 2019, destituyeron al fiscal, que era un magistrado recto, que quería investigar a Vizcarra, y tomaron el control de la Fiscalía y usaron la Fiscalía, que con el nuevo Código Procesal Penal que se ha implementado en el Perú y en muchos países de América Latina, la Fiscalía es un instrumento poderosísimo, y lo usaron para perseguir a sus adversarios políticos con argumentos casi siempre falsos y para proteger a sus amigos y a sus aliados. Y bueno, ellos perdieron el control de la Fiscalía con esta señora Benavides, que jugó un papel muy importante al investigar a Pedro Castillo cuando Castillo todavía era presidente. Pedro Castillo, por la Constitución, no podía ser acusado, sino por algunos delitos que realmente no había cometido, pero no podía ser acusado por corrupción, por ejemplo, pero sí podía ser investigado. Y la fiscal Benavides lo investigó, y las investigaciones que realizó fueron importantes para propiciar después la caída de este sujeto. Pero la fiscal Benavides se convirtió entonces en blanco de una nueva coalición integrada por todos los partidarios de Castillo, es decir, herederos del terrorismo de los 90, izquierdistas radicales y de los caviares, que perdieron el control de la Fiscalía y querían recuperarlo. Y ahora han aplicado exactamente el mismo esquema que usaron en 2019 para capturar la Fiscalía. Hicieron una investigación con algunas pocas verdades y muchas mentiras, campaña de prensa con los medios que ellos influyen o controlan, que son muchos en el Perú, desgraciadamente, y finalmente lograron, en un proceso absolutamente ilegal, que la Junta Nacional de Justicia, que fue creada por ellos mismos,
en el año 2019. Ellos liquidaron el organismo que cumplía ese papel, el Consejo Nacional de la Magistratura, que era un organismo corrupto, ciertamente lo liquidaron, y a dedo hicieron un nuevo organismo llamado Junta Nacional de Justicia, que es el que nombra y destituye a fiscales y jueces. Entonces, ahora este organismo ha destituido en un proceso rapidísimo, o sea, salieron una serie de acusaciones que yo creo que son en gran parte infundadas, sin sustento, una campaña mediática feroz, y el día 28 de noviembre la Junta Nacional de Justicia, en función de esas acusaciones no probadas, dice vamos a investigar, y como se ha demostrado, el día 29, al día siguiente, ya la presidenta de la Junta Nacional de Justicia tenía la resolución para sancionar y suspender a la fiscal Benavides, sin haberla escuchado y sin haber actuado ninguna prueba. Y esa es la resolución que repito, estaba el 29 de noviembre, al día siguiente de iniciar la investigación, ya estaba lista y ya se han sacado las evidencias de eso. Esa es la resolución que se aprobaba ayer a las 11 de la noche para destituir a la fiscal Benavides, y toda esta izquierda caviar ha recuperado o va a recuperar el control de la fiscalía y va a hacer lo mismo que hicieron antes, perseguir a sus adversarios y proteger a sus amigos. El sistema de justicia, desgraciadamente, como muchas otras instituciones, está en ruinas y completamente politizado ahora. O sea, ¿no es confiable el Poder Judicial peruano? No, en mi opinión no. No digo que todos los jueces sean corruptos, ni mucho menos, no. Hay jueces probos, hay jueces honestos, pero en general podemos decir que el sistema judicial peruano es poco confiable. A todo nivel, ¿no? Desde el nivel más pequeño, atrapan a un delincuente, a un sicario, a un asesino en flagrancia, y a los 2 días el fiscal lo suelta, o un policía le dispara a un delincuente y lo abate, y al día siguiente el policía está preso. Desde ese nivel hasta los niveles más altos en las investigaciones o supuestas investigaciones a altos funcionarios públicos. Y ni qué decir del Congreso de la República, donde hay fuertes acusaciones a un grupo de congresistas que habían sido comprados por este delincuente Pedro Castillo para que no votaran en su contra. Bueno, al final todo el mundo votó en su contra porque él iba a disolver el Congreso y se iban a quedar sin trabajo. Pero hasta antes de eso lo protegían, no por razones políticas o ideológicas, sino porque, como se ha denunciado y está en investigación, porque había sobornado a un número apreciable de congresistas. Vamos a hacer un pequeño alto. Le voy a dejar 2 preguntas planteadas. ¿Cuál es la izquierda caviar? ¿Quiénes son de izquierda caviar? Porque entiendo que Pedro Castillo no es esa izquierda, para que nos haga la distinción. Y lo segundo es medios dominados por la izquierda, medios de comunicación. ¿Cuáles son? A ver si nos puede dar razón, como dicen los abogados, razón de sus dichos. Volvemos en un instante. BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco.
pregunta quedó planteada a Fernando Rospigliosi. ¿Cuál es la izquierda caviar? Porque Pedro Castillo yo creo que no es izquierda caviar, es un maestro rural, una persona modesta desde el punto de vista económico. Pero ¿cuál es la izquierda? ¿Quiénes son izquierda caviar en Perú? No, más bien la vinculación de Castillo era con los seguidores de Sendero Luminoso, que cambió de nombre y se llama Movadefia, que ha tenido varios nombres en estos últimos años. Castillo no es izquierda caviar. Izquierda caviar es una izquierda que vive en los mejores barrios, que tiene un nivel de vida de clase media alta, que está vinculada a organismos internacionales, que proviene en muchos casos de las universidades privadas más reputadas, que están capturadas también por esta izquierda. Mi universidad, de donde yo salí, la Universidad Católica, por ejemplo, está totalmente tomada por los caviares. Es una izquierda que, en los años 80, 90, era una izquierda muy radical, y después ya se insertó en el sistema, ya se abandonaron los lemas de lucha armada, guerra popular, que solamente Sendero Luminoso y el MRTA sostuvieron, y que sigue teniendo ideas llamadas progresistas, izquierdistas, pero sus niveles de vida no son los del pueblo que dice defender. Ahora, en medios de comunicación, para empezar, el periódico más importante del Perú, que era antes un diario conservador, El Comercio, hoy día está totalmente caviarizado. Y es que es muy importante que hayan tomado y capturado las universidades principales del Perú. Es decir, universidades privadas, digo, que en muchos casos nacieron justamente para que esos estudiantes no cayeran en el comunismo, en el izquierdismo que predominaba en universidades estatales, pero que finalmente fueron capturadas por esa izquierda caviar, cosa que además no es un fenómeno peruano. Ahorita estaba viendo en los Estados Unidos cómo llevan al Congreso a los presidentes de Harvard, de Yale, del MIT, y realmente son caviares, lo que aquí en el Perú llamaríamos caviares. Es decir, la influencia intelectual de esta corriente viene desde la Escuela de Frankfurt, creada en el 23 y trasladada a Columbia, a la Universidad de Columbia en el año 34, Marcuse, Horkheimer, Adorno y todos ellos que expandieron esa ideología anticapitalista, anticivilización occidental y cristiana, y que ha ido creciendo en el curso de los años y las décadas. Y ahora estamos viviendo las consecuencias de eso. Usted fue un anti-fujimorista, pero ahora se le critica de estar con Keiko Fujimori, de estar con ella como candidata presidencial, porque es una eterna candidata presidencial, por eso se lo digo. ¿Está con Keiko? Sí, claro. Sí, yo, como le dije, cuando el fujimorismo era fuerte, yo estuve en contra en toda la década del 90 y recibí amenazas, y realmente lo que estábamos en contra de ese gobierno, que además era muy popular, no la pasamos muy bien, que digamos. Después yo me acerqué a la señora Fujimori en el año 2011, cuando él enfrentaba a un izquierdista que era Ollanta Humala. Y desde ahí hemos mantenido una buena relación. Ya lo apoyé, como digo, el 2011, también participé en su campaña el 2021, y ahora soy parte de su grupo parlamentario, no de su partido, pero sí de su grupo parlamentario. Y no teme... digamos, sí. Mis ideas han cambiado. Ciertamente, yo en los años 60 y 70 fui izquierdista, de la izquierda radical en el Perú. En los 80 cambié, me convertí en un derechista, y alrededor de 2018, 2019 ya me consideran un ultraderechista. O sea, ¿lo consideran o es? No sé, yo no me califico a mí mismo, pero eso es lo que dicen mis adversarios. Pero le pregunto porque posiblemente Keiko Fujimori, no lo sé, pero en una de esas, emulando a su padre, podría instaurar un gobierno autoritario. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? No, para nada. No, Keiko Fujimori es
diferente, ella no tiene las mismas características de su padre. Y además su padre se asoció con este señor que usted mencionó hace un momento, con Vladimiro Montesinos, que era un ex militar que fue el que fraguó todo el golpe del año 92 y que él sí tenía pues este conocimiento de cómo funcionan las Fuerzas Armadas, y además era un militar autoritario ciertamente, y pudo encauzarlo por ese camino. Keiko Fujimori es distinta y no es una persona autoritaria. Usted ha dicho que hay corrupción en Perú, que hay corrupción en la clase política, Fuerzas Armadas, policía, narcotráfico, e incluso ha dicho que la institucionalidad, los órganos del Estado no controlan totalmente el territorio, que hay territorios que ya están en manos del narcotráfico. Y sabemos, lo dijimos recién, que la fiscal nacional en estos momentos está suspendida por 6 meses, o sea, la persecución penal también en problemas. ¿Tiene alguna posibilidad el Estado peruano de ganar la batalla contra la delincuencia? Solo una, que haya un gobierno que tenga el liderazgo, la decisión, la firmeza y la energía para combatir al narcotráfico, a la delincuencia, al crimen organizado, a la minería ilegal, y que logre derrotarlos. En este momento el gobierno no está haciéndolo, claramente no está en ese camino. Se requiere un liderazgo de ese tipo, es decir, liderazgos extraordinarios que han existido no solamente en nuestros países, sino en todas partes del mundo. Inglaterra con Churchill en la Segunda Guerra Mundial, después de la guerra en Alemania con Adenauer, en Francia con De Gaulle, líderes que en su momento fueron considerados autoritarios, que eran líderes duros y que a veces se saltaban algunas de los detalles democráticos, digamos así, pero que salvaron a sus países de crisis muy fuertes. Se requiere una decisión, una energía, una firmeza para combatir a los males que tenemos en el Perú, que son extraordinarios. Estamos en una situación, como digo, muy crítica, y las medidas ordinarias no son las adecuadas para enfrentar una crisis extraordinaria. Muchos dicen, a lo mejor sustentando lo que usted acaba de decir, esos detalles democráticos, saltárselos, que alguna vez Giulio Andreotti, el primer ministro, tantas veces primer ministro italiano, dijo que a veces hay que hacer el mal para lograr el bien. ¿Usted está de acuerdo con esa frase en el sentido, y de nuevo, gobiernos autoritarios para, no sé, ordenar? ¿Eso es lo que se viene? Bueno, yo no sé lo que se viene. No tengo pero podría venir una bola de cristal. Pero podría venir. La experiencia internacional... ¿Y usted estaría de acuerdo con eso? No, pero la experiencia internacional nos muestra que a situaciones así a veces le siguen algunas cosas que parecen indeseables en un momento, pero que ocurren. Digamos, ustedes lo han tenido con el caos de Allende, vino Pinochet; en Argentina con el caos de los montoneros vino Videla, y en otros países, en Brasil, los militares. Bueno, desgraciadamente a veces ocurre eso. Eso es una situación indeseable, ciertamente, porque se llevan de encuentro todo, no solamente lo malo, sino muchas otras cosas, y crean heridas que tardan en cicatrizar. Pero yo no sé lo que puede venir. Ojalá que no sea algo violento y desagradable. Fernando, le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros y todas estas respuestas para entender mejor al Perú. Muchas gracias, Tomás. Hasta luego. Gracias. Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior peruano, actual congresista, periodista, columnista, analista político, que nos iluminó un poco más de lo que sucede en Perú. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, el futuro es sostenible. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com.
y Dongfeng T5 Evo 195 HP de diseño y actitud. SIDEF, garantía de confianza. Presentó la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones. SIDEF, garantía de confianza.